Bienvenidos a nuestra lectura bíblica donde leemos un capítulo de la Biblia cada día, porque es la innegable, irrefutable, inspirada y comprobada palabra de Dios. Si tienes tu diario de Eclesía, busca la página 186 donde encontrarás el índice de nuestra lectura. Busca la fecha de este día y lee las escrituras de las columnas designadas. También encontrarás en la página número 3 un ejemplo de cómo utilizar este diario con su explicación usando el acrónimo LEAS. Nuestro refrán que usamos es bueno que leas la palabra de Dios. Te invito a hacerle like en Facebook y en YouTube a esta programación. Eso nos ayuda a compartir esta programación a más personas. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube y aplasta la campanita para ser recordado automáticamente cuando sale nueva programación. Invita a un amigo que participe contigo en solo un capítulo al día. Yo estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Tú puedes escoger tu versión preferida o favorita. Hoy leeremos en el libro de Hechos, capítulo 16, del 1 al 40. Solo 40 escrituras ahí que vamos a estar leyendo en este día. Pero antes de hacer eso, como es nuestra costumbre, vamos a estar orando. Si puedes, si tienes la oportunidad, cierra tus ojos ahí conmigo, Padre Celestial. En este día cerramos los ojos, Señor, para enfocar nuestros pensamientos, y nuestra petición singular es de que envíes al Espíritu Santo para encaminarnos a leer tu palabra. Espíritu Santo, tú sabes lo que necesitamos en este día, y a través de la Santa Escritura sabemos que tú nos puedes hablar, darnos un pedacito, un paso, un vistazo a lo que viene, a lo que deberíamos que hacer, y de esta manera te honramos, Señor, por sentarnos aquí contigo para escuchar y también desmenuzar lo que es tu palabra, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, ahí conmigo. Ustedes saben que fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces vamos a escuchar juntos la palabra de Dios y lo que el libro de Hechos, capítulo 16 en particular, tiene que decirnos. Y es como una aventura de Pablo. Sabemos que es un viaje misionero y son viajes misioneros, pero hay detalles que nos pueden alimentar y aún nos pueden animar que el Señor todavía hace estas cosas en nuestras vidas. Bueno, brinquemos a la lectura en capítulo 16 de Hechos, en verso 1. Segundo viaje misionero de Pablo es la categoría donde vamos a estar leyendo. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, dice la Biblia, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Ahí está la primera amistad, relación, cuando se encontraron y Pablo lo encontró y como tutor tomó a Timoteo y lo invitó a que se ligara a su ministerio. Eso también me pasó a mí antes de ser llamado al ministerio. Pasó a un joven, un señor que dirigía alabanza. Estaba solo con bocinas, un piano, pero estaba viajando todos los Estados Unidos y me pidió a mí que me uniera a él, y ahí fue en Allentown, Pennsylvania, donde yo sentí que el Señor me llamó a entrar al ministerio. Entonces yo me injerto en esta historia, me encuentro como un joven Timoteo, ya no tan joven, ¿verdad? Pero al inicio de mi carrera ministerial fue el llamado del Señor que me encontró en Allentown, Pennsylvania, estando ya en el ministerio. Bueno, continúa la historia aquí. Encontró a este discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego, hablando de la familia de Timoteo. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, escuchen, por respeto a los judíos de la región, dispuso Pablo que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Mira, acabamos de leer ayer en el capítulo donde hubo no un argumento, sino una discusión del propósito de los gentiles ser dados lo que es el testimonio de Cristo Jesús con la evidencia de ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces los judíos decidieron, no se tienen que circuncidar, solamente abstener de ciertas comidas, de la sexualidad, mantenerse puros de esa manera y creer en el Señor. Y dijeron, y aparte de eso no hay otras reglas que tienen que
cumplir. Y Pablo aquí ahora, el próximo capítulo, se lleva a este Timoteo que es de raíces judías, pero también su padre es griego. Entonces, simplemente para complacer o por respeto, dice la Nueva Traducción Viviente, le permitió a Timoteo ser circuncidado. Entonces eso me dice, entonces está violando lo que acaban de decidir. Escuchen verso 4. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Pero acaba de ir en contra de eso. Y pienso que lo justo, lo bueno, es para que no haya esta disensión o pleitos o argumentos, porque uno de sus números. Entonces, si Timoteo decidió hacerlo, entonces ¿quién somos nosotros para decirle está violando lo que Pablo acaba de decidir? No. Pablo con sabiduría reconoció que para dar buen ejemplo y decir, mira, no vale lo que haces en la carne o no en la carne, es lo que haces para Cristo Jesús. Y Timoteo aceptó ¿para qué? Para ser buen ejemplo, para ser instruido, para poder ir en este viaje misionero. Qué bueno que no todos tenemos que pagar ese precio, gloria a Dios, pero aún así no está violando, no está negando lo que acaban de decidir, porque aún Timoteo, siendo un joven ministro, él también tuvo que, verso 4, ir a cada ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, que los gentiles no tienen que ser circuncidados y solamente seguir estas reglas, honestamente seguir al Señor. Verso 5, así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Aún yo puedo incluir que Timoteo tomar ese paso fuerte, eso es una demostración de su fe y por eso tuvo la oportunidad y la unción del Señor, porque de todo corazón se dio. A los judíos tengo que ser judío, a los gentiles voy a ser gentiles. Sabemos que Pablo eventualmente fue el que declaró eso, pero aquí vemos que el Señor, el favor del Señor estuvo sobre esa compañía de Pablo y Silas y Timoteo, que fueron iglesia tras iglesia, ciudad tras ciudad, fortaleciendo la fe del número de creyentes crecía cada día. Un llamado de Macedonia sigue la nueva categoría. Verso 6. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Entonces ellos van navegando y el Espíritu Santo les abre la puerta o les cierra la puerta, los dirige a un lugar o los dirige a otro lugar, y por eso están navegando en este viaje misionero por el ímpetu del Espíritu Santo, los vientos del Espíritu Santo, por decirlo de esa manera, porque el Espíritu Santo les impidió que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar, verso 7, a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir ahí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Mira, yo estoy presente a la realidad que cuando el Espíritu Santo te cierra una puerta, el hombre no debería. Hay oportunidades donde siguen y traspasan lo que es la dirección del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo te dirige o dirige tus pasos por llamado, por unción, por don, por los dones que Él ha puesto, por el favor de Dios que descansa sobre ellos. Aún así, Pablo, con sus antenas bien abiertas, puestas a escuchar al Espíritu Santo, él iba navegando y no ministró en un lugar, pero sí ministró en otro. Verso 8 de nuevo. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, comienza la visión, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia ahí. Qué bello, ¿verdad? Que Dios, a través de una visión, un sueño,
ciertas palabras, guíe a Pablo a ir a Macedonia, porque le rogaba ese hombre en su visión que viniera, ven aquí a Macedonia y ayúdanos, dice, verso 10, entonces decidimos, hay una decisión, Dios habla y luego tú decides, y por eso yo estoy acostumbrado a decir, ¿qué pasó? Dios habló. Entonces, si Dios te habla, tienes toda confianza de seguir esa voz, de seguir esos pasos, esa visión, porque el Señor, Dios, abre puertas que el hombre no puede abrir y cierra otras puertas que el hombre no puede cerrar. O sea, ¿verdad? Lo que abre o lo que cierra sigue y pasa por ahí. Es lo que estamos haciendo en estos días. El Señor nos está encaminando. Hay ciertas puertas que el hombre está cerrando, pero el Espíritu Santo está abriendo. Bueno, continuamos aquí. En Filipos, Lidia cree en Jesús. Esa próxima sección, verso 11, continúa esta historia. Subimos a bordo de un barco de Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. Cada vez que leo esta sección, recuerdo que en el 2019 Andrea y yo íbamos a ir en el 2020 íbamos a ir al año 2020 íbamos a ir a nuestro aniversario a esta área en Italia y subir y bajar por esas áreas. Entonces cada vez que leo aquí me puedo imaginar navegando a través de un barco, bordo de un barco en Troas. Navegamos directo a la isla de Samotracia. Entonces me encantaría poder haber navegado por esas islas que estaban apegadas ahí al país de Italia, bello Italia. Verso 12 dice, de ahí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Bueno, dentro de esa ciudad hay una colonia romana y nos quedamos ahí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Me imagino Pablo, Silas, Timoteo y no sé si llevaban a otros que no son nombrados, pero encontraron a unas damas alrededor de la orilla de un río, pensando que es una costumbre de orar cerca de ríos, cerca de ese cuerpo de agua. Entonces me hace muy interesante que eso era una costumbre. Ellos esperaban reunirse a la orilla de un río donde pensamos, dice, que la gente se reuniría para orar. Verso 14, una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Qué interesante ese detalle, ese punto de quién es esta mujer que es comerciante y vende estas telas costosas. Eso me dice que posiblemente tiene un negocio que es muy conocido por esa región, esa área. Y por eso el Espíritu Santo inspira a Dr. San Lucas que escriba ese detalle en particular y después vamos a reconocer por qué ese detalle está incluido en la Biblia. Bueno, continuamos. Mientras nos escuchaba Lidia, el Señor abrió el corazón de Lidia, su corazón, y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Me imagino inmediatamente ahí al lado del río. Pablo, siendo un gran predicador, evangelista, estudiado a los pies de Gamaliel, sabía la ley y sabía ahora el Espíritu. Y los combinó y empezaba a predicar, tanto que Lidia entregó su corazón, aceptó lo que Pablo dijo. Inmediatamente fueron ella y fue bautizado. Simplemente dice, los de la casa fueron también bautizados, Lidia y su casa, y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Qué bello, acaba de recibir a Jesucristo y ya está invitando a este hombre, a esta compañía de personas, de grupo que iban con Pablo a su casa, a hospedarse en su casa. Pablo y Silas en la cárcel. Verso 16 dice, cierto día, cuando íbamos al lugar de oración,
nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Qué interesante. Dios es el creador y es el que da los dones, pero Satanás es un manipulador y sabe dar sus dones, y dice la Biblia que le permitía a esta jovencita adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Qué portavoz, ¿verdad? Que van caminando y ella va anunciando, va gritando quiénes son estos hombres. Verso 18. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Qué interesante que se exasperó, dice la Nueva Traducción Viviente. Ya le molestó tanto que pues ya déjanos en paz. Me estás robando la entrada que yo quiero dar. Y se me hace interesante que Pablo sabía que era una manera malvada de este demonio, tratando de distraer a la gente, a lo que estaba sucediendo. Entonces por eso se exasperó, para usar la misma palabra. Yo puedo decirlo, ya pues se molestó tanto, ¿verdad? Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Pero escuchen lo que sucedió. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Mira, les robó su negocio, por decirlo. Les quitó la oportunidad de seguir ganando esas finanzas, ese dinero, y los arrastraron del mercado ante las autoridades. Verso 20. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, los acusaron. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros, los romanos, escuchen, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Yo me pregunto, ¿dónde está Timoteo? ¿Dónde está los otros miembros de este grupo? Y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Mira, los acaban de arrastrar, los acaban les quitaron la ropa, los golpearon, los metieron a la cárcel, los pusieron los sujetaron con cadenas, y ahora dice la palabra de Dios que Pablo y Silas, fueron dos de no sé cuál grande compañía, los arrestaron y estaban en lo más profundo de la cárcel y estaban cantando himnos a Dios y alabando a nuestro Padre Celestial. Y los demás prisioneros escuchaban. Simplemente dice: ¿cuántos de ustedes, después de que les dan un bofetazo, los golpean, los dejan casi desnudos, luego los ponen como prisioneros, estuvieran cantando a Dios? Ahora, no estaban gozosos en el sentido que gloria a Dios, pero ustedes recuerdan lo que he dicho. Esta palabra, esta Biblia no fue escrita con nuestra mentalidad. Esa mentalidad era completamente diferente, y Pablo estaba acostumbrado a decir: mira, yo soy llamado por Cristo Jesús, y tomar parte de su sufrimiento es causa para gozarme. ¿Por qué? Porque si maltrataron a Jesucristo, si lo golpearon, aún lo mataron a él, cuánto más a mí es un privilegio servirle. De nuevo, esta mentalidad, esta ideología judía es completamente diferente a la manera que aquí en los Estados Unidos pensamos o deseamos vivir. Pero aquí, después de ser golpeados, están cantando himnos a Dios y los prisioneros están escuchando. De repente hubo un gran terremoto
y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. ¿Qué está sucediendo? Ellos están alabando al Señor y luego un terremoto abre las puertas y las cadenas caen. Los prisioneros todos quedan en libertad. Versos 27. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Recuerden, les habían advertido, no dejes que escapen. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. Si yo fuera uno de esos prisioneros, mira, ¡chum!, salgo corriendo. ¿Por qué? Porque mis cadenas cayeron, las puertas abiertas, mejor salgo corriendo. Pero Pablo, pienso, y Silas le amonestaron a los prisioneros, quédense en su lugar para que este hombre no pierda su vida. Verso 29. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué testimonio tan grande, tan fuerte, aún después de un terremoto, está recibiendo a Jesucristo? Está pidiendo a Pablo y a Silas que les demuestre, que les enseñen qué hacer para ser salvo. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, como a la medianoche, pienso que a esas alturas 12:30, no sé, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él. El carcelero los lavó a ellos de sus heridas, pero después de ellos espiritualmente lo encaminaron aún a creer y a ser bautizado y a recibir a Cristo Jesús, y también a todos de su casa. Entonces, a Lidia y todos de su casa, a este carcelero que no lo nombran, pero también a todos de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Mira, ahí no sé, eso me toca mi corazón cuando viene uno, y Jesucristo nos cuenta esa historia también en Lucas capítulo 15, que cuando una oveja es encontrada, el amo, el buen pastor la lleva en sí y celebra con todos sus amigos, y dice en Lucas 15, así será en el cielo cuando un pecador viene a Cristo. Hay una celebración en el cielo. Y luego de la moneda, de la mujer que encuentra la moneda, y después de encontrar esa moneda extraviada, les dice a sus comadres, compadres, y se regocija. Así también será el cielo, donde un pecador llega a los pies de Jesucristo y todo el cielo está celebrando. Y ustedes reconocen que la última parábola que Jesucristo les deja saber es del hijo pródigo. ¿Cuánto más celebra el Padre cuando su hijo que estaba muerto ahora vive? Que celebra todo el cielo. Y aquí yo reconozco, no estoy exagerando, pero dice la palabra en verso 34, el carcelero los llevó dentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Alégrate en este día que tú tienes las buenas nuevas, el evangelio, y estás esperando que el Señor salve a todos tus hijos, hijas, a todos tus familiares. Es tiempo de celebración porque la palabra de Dios se está predicando. Verso 35, a la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero, suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas queden en libertad, vayan en paz. Yo me digo, ¿y por qué no el resto de los prisioneros también, verdad? La Biblia no dice que también se salvaron todos los prisioneros, pero escucharon el evangelio. Bueno, sigamos aquí, verso 37. Pero Pablo respondió, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora, ¿quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Yo tengo que leer eso con un poco de actitud, porque Pablo, súper inteligente, pero también con sabiduría no de este mundo, está encaminando y usando las leyes, las reglas y lo que es justo
fueron avergonzados, fueron golpeados, fueron maltratados, pero él sabe que puede acudir por ser una región romana donde lo golpearon. Dice, de ninguna manera voy a salir aquí. Ellos hicieron en público, ahora es mi turno. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Mira, tanto que se puede explicar, aún predicar en esa sección, donde tus enemigos, los conspiradores, dice Isaías 54, por el Espíritu Santo, dice, los que conspiran contra ti lo hacen sin mí, dice Jehová. Y aún me gusta la última parte, toda lengua que se levante en contra de ti, tú la juzgarás. No vas a ser juzgado. Y reconocemos Isaías 54, 17, ninguna arma forjada en contra de ti prevalecerá. Entonces aquí Pablo está tomando un punto más profundo, usando la ley de los romanos, que un ciudadano no debería que ser injustamente, sin pasar un juicio, ser golpeado, ser maltratado, ser encarcelado. Entonces dice, que vengan ellos mismos a ponerme en libertad. Eso me encanta, esa actitud. Y se ve un poco más del carácter de Pablo. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Anda pues, ahí te va, cuidado. Los que conspiran contra ti lo hacen sin mí, dice Jehová. Verso 39, entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de ahí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Verso 40, una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Ahí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Mira, eso concluye la lectura, pero permite que estas palabras, estas historias, que el Espíritu Santo las inspire para darte lo que necesitas en este día. Mira, tú eres ciudadano, no romano, pero tu ciudadanía es de otro lugar, y como embajador, como enviado, que es la determinación y la raíz de la palabra eclesía, que es este ministerio que declara, somos llamados por el Señor, y si eres llamado, eres respaldado. Si eres respaldado, entonces como emisario, como embajador, Él te envía con los recursos del cielo a respaldarte. Permite que el favor de Dios descanse sobre tu vida en este día, y habla con gracia, con misericordia, evangeliza, y cuando es necesario usa palabras, pero con tu actitud y tus acciones puedes acercar y ganar a mucha gente. Bueno, Dios te bendiga. Gracias por invertir tiempo conmigo en solamente un capítulo al día con 40 versículos. Permite que el Espíritu Santo te encamine en este día. Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.